noticiero News Notice. Hoy vamos a ir con nuestros corresponsales Lina y Mayeli, quienes se encuentran en la Casa de Bolívar y nos van a contar un poco acerca de la historia desde 1840 hasta 1850. Muy buenos días, mi nombre es Lina. Buenos días, mi nombre es Mayeli González. Nos encontramos en la Casa de la Quinta de Bolívar. La Casa del Libertador Simón Bolívar. Hoy les vamos a hablar de los sucesos ocurridos de 1841 a 1850. Acompáñennos. En 1842 se le dio al país una nueva constitución de carácter centralista del Estado y fortificó los poderes presidenciales. Comenzaron entonces a dibujarse con mayor nitidez las corrientes políticas que pocos años más tarde darían lugar a la formación de los partidos liberal y conservador. Al comienzo del sistema bipartidista que ha singularizado la vida política colombiana, la orientación del gobierno de Pedro Alcántara Herrán tuvo carácter marcadamente conservador. La administración del general Tomás Cipriano Mosquera entre 1845 a 1849, que siguió a la general Herrán, se distinguió por su espíritu reformista y modernizador. Mosquera, vástago de una familia aristocrática de la ciudad Popayán, representó el tipo de caudillo salida de la guerra, elegido por las fuerzas conservadoras. Esta, sin embargo, impregnado de la mentalidad modernizante y positivista. De 1850 a 1855 se reorganizó el sistema monetario. Se creó el Colegio Militar como escuela de ingeniería a cargo del italiano Agustín Codazzi y él introdujo las matemáticas, las ciencias, los naturistas europeos para fomentar la educación colombiana. En el siglo XIX se realizaron grandes cambios en la economía colombiana, la que se ha llamado Revolución Socioeconómica de 1850. En sus esfuerzos por una liberación de la estructura económica colonial contra los impuestos coloniales se hizo la reforma tributaria de 1850 y se organizó la Hacienda Nacional. Se fomentó la descentralización administrativa para fortalecer las provincias, se defendió el proteccionismo contra los intereses de los librecambistas. Se hizo la reforma monetaria, se dio la libertad de tabaco, convirtiendo su industria en la más importante del país. Uno de los principales hechos de esta época fue que dejó de existir la esclavitud de manera oficial. La reforma agraria de 1850, aunque fue un poco débil, ocasionó la ruptura entre la iglesia y entre el Estado, porque quitó el mayordato, quitó las tierras que pertenecían a la iglesia por derecho y aparte les quitó el diezmo. Entonces como que la iglesia dijeron ¿cómo es posible esto? Y se quedó la separación entre la iglesia y entre el Estado. En el periodo 1842 a 1850, en la educación de los conservadores se observa una actitud hacia el proceso educativo. Para ellos no era suficiente el número de escuelas ni de estudiantes, ni les importaba la forma como educaban. Los responsables de la educación reflexionaron sobre eso y opinaron que debían crear un nuevo proceso de cómo enseñar. También dijeron que iban a fijarse en el bienestar de los estudiantes. Otra cosa que se podía notar mucho en esta época era que las mujeres no tenían derecho a la educación. De 37.000 mujeres que existían en esa época en Colombia, solo 100 o 200 podían ir a estudiar y eran mujeres de dinero y mujeres blancas. Las mujeres indígenas y las mujeres negras no tenían derecho a la educación. En sí, las mujeres, solo por ser mujeres de sexo femenino, no tenían derecho a la educación en general. Los educadores, una cosa que toca resaltar de esa época era que los educadores eran muy buenos profesores, pero no tenían medios para dar enseñanza, no tenían cuadernos, no tenían lápices para toda la educación que había en esa época, para todos los estudiantes de 1850. También vamos a ir con nuestros corresponsales Andrés y Felipe, quienes nos hablarán acerca del estudio bajo los conservadores, además de los colegios y las universidades. Padre acompañó al Libertador hasta su muerte el día 17 de diciembre de 1830. Bolívar le dejó una suma de 8.000 pesos por el pago de sus servicios. Muy buenos días, compañeros. En estos momentos estamos en la Casa Quinta Bolívar. Hemos venido porque quisimos averiguar cómo eran los estudios y cómo eran aplicados en ese tiempo, y qué buen lugar pues para averiguarlos en esta casa, porque nos dimos cuenta
o aprendimos, conocimos que eran muy excluyentes con el estudio que daban. Digamos, los jesuitas como tal eran los que daban clases, eran muy excluyentes. Tú tenías que tener dinero, ser de familia adinerada. También eran excluidos los mestizos. Las primeras universidades, el primer colegio fue el San Bartolomé, que lo encontramos diagonal acá a la Casa Quinta. La primera universidad como tal fue la Universidad Nacional, que como tal y en sí empieza acá en la parte del centro, más para abajito, y la Universidad Javeriana, bueno, los comienzos de la Universidad Javeriana. Como tal, el señor Bolívar no se vio afectado frecuente al tema porque la mayoría de sus estudios los realizó en Europa. Igual acá no hubiera sido excluido porque él era un hombre adinerado, nació en Caracas, y a pesar de todo él no era como igual a todos porque él sus conocimientos los compartía con sus esclavos. Acá les daba clases, se ayudaba muchísimo en la referente al tema del conocimiento. Ahora iremos con nuestra siguiente corresponsal, allí con Lina, quien nos va a hablar acerca de la educación primaria. Buenos días, mi nombre es Lina y me encuentro el día de hoy en la Casa de Bolívar, un lugar muy interesante. Quiero platicarles sobre la educación primaria de los años 1842 y 1850. No fue una educación correcta, no fue muy buena realmente. Los profesores preferían que los estudiantes se memorizaran las cosas y no enseñarles mediante la comprensión. Los padres de la mayoría de estos estudiantes no estaban muy de acuerdo con esta educación, así que prefirieron no enviarlos a estudiar. De todos los hijos que tenían preferían enviar a uno y pues los demás se quedaban sin estudio por la misma razón. De tal manera que el gobierno decidió sacar escuelas normales para probar a los profesores, hacerles exámenes y mejorar la enseñanza. Esas eran las dos prioridades para este gobierno. En el año 1842 el gobierno se dio la tarea de subsanar la carencia de maestros que afectaba el desarrollo de la educación. Ospina pensaba que el establecimiento de escuelas normales no solo ayudaría a formar a los maestros requeridos, sino también ayudaría a mejorar el nivel de enseñanza. Sin duda alguna, las escuelas primarias de Nueva Granada en 1850 pues no eran de calidad. Muchos padres disgustados por la deficiencia de la instrucción que recibían sus niños no enviaban a sus otros hijos. A pesar de los esfuerzos de algunos educadores, se seguía enseñando memorísticamente y no mediante la comprensión que sería lo deseado. Información desde la Quinta de Bolívar, regresamos a nuestro centro de noticias. Ahora iremos con dos de nuestros corresponsales, quienes nos contarán la noticia de última hora. Una japonesa que nos hablará acerca de la educación en China y en Colombia. Es más fácil para mí y inglés. Ella dice que no es fácil para el inglés, pero resulta que yo solo estoy aprendiendo. Ahora estudio español, pero solo un poco. Tell me in English, but please slowly because I don't understand much. In China, In China, the university is not very expensive, but a little expensive. En China las universidades no son muy costosas, tienen un poco costo, no cuestan tanto. And students in the university share the same dormitory. For example, we are girls and we are in the same faculty, so we share a room together. For example, 6 people share one room. Ahí se dividen como, por ejemplo, acá en Colombia los internados. En China tienen como por facultades o por grupos de 6 personas. Yes, of course, 6 persons per room. Sí. 6 personas, su propio como cuarto y comparten, ¿sí? Sí, together. Okay, juntos, yes, of course. Es por facultad. Yes. Es no caro, and es solo para estudiantes. Es solo para estudiantes de la universidad, entonces no es muy costoso. Sí. Creo es diferente
Colombia. Yes, en Colombia No habitación. no hay habitaciones. En Colombia, yo te explico. En Colombia, pues, por ejemplo, nosotros somos de la Universidad Minuto de Dios y en las universidades, pues, tenemos salones, pero no habitaciones. Nosotros vamos, we come to the university and take the class, and then the people go to his house. No, en China grande, sí. En China es grande. Estudiantes from diferentes provincias. Y los estudiantes y de diferentes provincias y estamos en mismo universidad. en Está en la misma universidad. Sí, acá es habitaciones, acá es classrooms. Ah, o sea, es un Muy internado fácil. Es más está en los fácil salones. para estudiar. Es más sencillo para estudiar, dice ella, porque se viven como en dos partes. Acá los del internado y acá los que van a estudiar. ¿Y eso? Sí, sí. Ok. O sea, que en la misma universidad están en los salones y están en las Y, habitaciones. y ¿sí? pues Sí. ella nos cuenta cómo es más o menos la educación en China. And, what do you think about the teachers in Colombia? I'm and sorry, I can't comment on this because I didn't study here. Ah, So I okay. have no right to comment on the teachers here. Ah, que But ella, I can comment on the teachers in China. Okay. They are very diligent. tell me a second and I Okay. Ella me dice que ella no nos puede dar como tal una explicación de cómo son los profesores en China y cómo son en Colombia, porque ella no ha estudiado acá en Colombia con profesores colombianos, pero que ella nos puede decir lo que piensa acerca de cómo han sido los profesores allá en China. Tell me, please. So their courses in university. Tienen muchos cursos en la universidad. No, que tienen muchos cursos y profesores en la universidad y nomás. Thank you. What's your name, please? Ivy. Ive, el nombre de ella es Ive. Ive, thank you for your time for, I don't know more. En el ciclo de contrarrevolución en 1830 y 1850 imperó en Colombia el proteccionismo como apoyo incipiente de industria nacional de tipo artesanal y en contra de la libre importación. Tanto en la economía como en la estructura social del país sufrieron pocos cambios profundos. El regreso de los jesuitas había sido solicitado tiempo atrás por varios grupos. El 28 de abril se expidió una ley con el fin de llevar a cabo estas instalaciones de los jesuitas y empezar a abrir colegios, ya que mucha gente lo pedía. Finalmente, al llevarse a cabo la ley de que empezaran a abrir colegios dirigidos por los sacerdotes, resultó que eran demasiados los colegios y fueron insuficientes el número de sacerdotes, que en este caso eran los profesores.